Cuba, the largest island in the Caribbean. About 145 kilometers from the US state of Florida, with a population of around 11 million. Cuba was a Spanish colony for nearly 400 years, but then was occupied by the United States. It gained formal independence in 1902, but was forced to grant the US the right to intervene in its internal affairs. Cuba's economy was dominated by American interests for half a century and became a playground for American tourists. The US also influenced its politics because Cuba was seen as a strong anti-communist ally in the region in the Cold War with the Soviet Union. However, a young lawyer, Fidel Castro, took power in a revolution in 1959 and set about nationalizing foreign-owned assets, including major US holdings. He turned Cuba into a one-party socialist state, embraced communism and the Soviet Union, which brought him into direct confrontation with Washington. This tension escalated in 1962, when the Soviets stationed nuclear missiles in Cuba, bringing the world to the brink of nuclear war with the Cuban Missile Crisis. The US imposed a full trade blockade against Cuba, which has largely remained in place ever since. When the Soviet Union collapsed in 1991, Cuba suddenly lost its main economic lifeline. The country suffered shortages, rationing, and severe hardship. Meanwhile, the Cuban people drew closer together and showed remarkable resilience and ingenuity to meet everyday needs. Invent and resolve wasn't just an attitude. It was a way of life for a people constantly improvising solutions, simply to survive. Me llamo Gines Pérez Gómez, vivo acá en Cuba y nada, trabajo directamente con el turismo, soy taxista profesional de auto clásico. Es un Plymouth Fury del año 1958, es el Pink Panther, la pantera rosa. Un color muy demandado, tanto por los niños, por las mujeres. Los hombres se abstienen un poquito más. Tuvimos que modificarlo, este hermoso coche que ven aquí del año 58. Coche americano, pero tiene el corazón ruso. Que el que no sabe de carro no se da cuenta todas las modificaciones que se le han hecho a este coche. Esto aquí ponmelo aquí al lado, mira a ver. Estoy sentado ahora y... Como pueden ver, este es mi garaje taller, aquí entre yo y mi hermano y mis amigos. No dependemos de nadie, todo lo hacemos nosotros. Casco americano, casco, solamente el casco. Y el corazón es ruso totalmente, tanto motor como caja. Y la transmisión, increíblemente, es Toyota. Un Toyota 4.1 el diferencial. Les voy a abrir la boca a la pantera o al Plymouth 58. Como pueden ver, tiene un motor pequeñito, aparentemente, de solamente 4 cilindros. 1, 2, 3 y 4. Volga 24. Con su caja, Volga 24, y su transmisión, Toyota. Producto de las limitaciones, no necesidad de limitaciones que tenemos, ha salido esta. Para mí esto es una maravilla. No es una de las 7 maravillas, pero esto es un arte. Y lo llevo en la sangre. Tanto yo como mi hermano. El herraje por dentro es de tubo. Son las tuberías de gas licuado. Para las casas, para las habitaciones, gas colectivo licuado. Esta palanca de cambios, ¿la ves?
Esto es una cabilla, porque se cuenta que la caja es de un Volga 24. Y a lo mejor es hasta por aquí, pero mira, si es aquí, me es muy incómodo. He alargado con una cabilla lisa, como esa que está ahí, la palanca de cambio de la caja del Volga 24. Es increíble. Eso es otro invento más. Entonces aquí se hacen todo tipo de modificaciones. Aquí puedes hacer lo que no puedes hacer en otros países. En otros países, si no pones la pieza original, si no la hay, que la hay, ¿no? De hecho la hay. Si todo es original. Aquí no, aquí todo es adaptado, todo es modificado. La economía cubana, la década de los 80, era una economía fundamentalmente dependiente de sus relaciones comerciales con el campo socialista, especialmente con la Unión Soviética, pero no solo. La dependencia económica de Cuba hacia la Unión Soviética y el campo socialista es de un 85% de las importaciones del país y de un 75% de las exportaciones. En el año 91 se firmó el mayor convenio de colaboración que Cuba había tenido jamás con la Unión Soviética, pero eso no se cumplió nada. Y esta es una dependencia que Cuba arrastraba de un modelo de sociedad colonial, que la revolución no supo revertir, y todo esto estalla en los años 90 cuando cae la Unión Soviética. La Unión Soviética se convierte en una docena de estados, las relaciones comerciales se complican y toda esa enorme dependencia que permitía mantener viva la economía cubana es renegociada en términos muy desfavorables para Cuba. En apenas unos meses, Cuba se ve arrojada a una situación en la cual ha perdido pues, el 50% de sus consumos petrolíferos, una buena parte de sus mercados preferenciales. ¿Y qué sucede? Cae el 33% del Producto Interno Bruto cubano. Tenemos que advertir al imperialismo que no se haga tantas ilusiones. ¿Acaso vamos a detener este colosal esfuerzo? No, jamás. Morir antes que retroceder, morir antes que ceder. Estados Unidos endurece lo que en la isla se llama bloqueo y desde Miami Estados Unidos llaman el embargo, con dos disposiciones legislativas, la ley Torricelli en el 92 y la ley Helms-Burton en el 96. This embargo not only is not going to end, there's a fair chance we're going to do some more things to strengthen it in the next few months. Cualquier embarcación de cualquier bandera, de cualquier nacionalidad que toque puerto cubano no podrá tocar puerto estadounidense en 6 meses. Cualquier filial, sucursal estadounidense en cualquier país no puede establecer ninguna relación económica con Cuba. Y básicamente el objetivo es ahogar a la economía cubana para que Cuba se sumase a las transformaciones de régimen que ya habían sucedido desde la caída del muro de Berlín en todo el campo socialista. That we had to do something to express our displeasure and anger and outrage at Cuba. Los efectos del bloqueo no se habían hecho sentir realmente en 30 años. Y de lo que se trataba era de terminar con la Revolución Cubana en el nuevo contexto. Ese era el objetivo. Pues tienes el cóctel para una tormenta económica perfecta. De hecho, digamos, La Habana en los años 91, 92 se llena de periodistas que fueron a cubrir la caída del último bastión del comunismo en Occidente. But it seems to be only a question of time before Cuba turns against socialism, as so many others have done. Y no sucedió, ¿no? Era muy inexplicable que no sucediera, porque la situación económica fue dramática, de hecho, brutal. A medido en términos de PIB, Cuba pierde en 3 años un 33% del PIB, el 50% de su consumo energético, los niveles de consumo alimentario descienden hasta bordear la desnutrición y hay toda una serie de consecuencias y afecciones en la vida cotidiana que van desde apagones de más de 20 horas diarias. De hecho, los cubanos los llamaban los alumbrones cuando venía la luz, ¿no? Esos momentos de 3-4 horas que venía la luz le llamaban los alumbrones, desabastecimiento de combustible, deterioro del parque de vivienda,
toda una serie, digamos, de estrecheces económicas, de situación de desabastecimiento muy, muy extremas. Se cerraron la mitad de los centrales azucareros cubanos, quedaron en 56. El cubano medio pierde 9 kilos en aquellos años. Y esto desata una epidemia de polineuritis, que es un problema de salud pública de primerísima magnitud. El periodo especial fue un terremoto en la estructura social cubana en muchos sentidos. Bueno, periodo especial es un apócope, porque la denominación completa que le dio Fidel fue periodo especial en tiempo de paz. Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos. O sea, los efectos de una guerra sin haberla vivido. Hay que estar preparado para trabajar con menos y con menos y con menos y con menos y casi con cero. De pronto, Cuba no tiene piezas de repuesto para reponer en todo ese proceso de industrialización que llevó a cabo el país. Y en los años 90, reciclar, recuperar materias primas se convirtió en algo esencial. Si lo había sido antes, se convirtió en algo muy habitual. Inventar y resolver, ¿no? Los verbos que emplean para estas cosas. Y se desata todo un proceso de innovación en el país que yo lo califico de extraordinario. Y eso lo hizo el cubano de a pie por sus propias inventivas. Es una capacidad de reacción del cubano ante esa situación que ocurrió en los años 90 y que llega hasta el siglo XXI. Mi nombre es Ernesto Rosa, soy diseñador industrial, soy cubano. Estudié primero diseño gráfico, después diseño industrial en La Habana. Vivo ahora en Francia, en Saint-Étienne, y enseño en una escuela de diseño de la ciudad, una escuela con mucha historia y de arte y diseño. Yo estaba enamorado de la práctica del diseño, me interesaba mucho la investigación de diseño y yo me veía como una persona que podía todavía hacer algún tipo de diseño radical en Cuba, ¿no? Yo tenía el deseo de ser un diseñador, digamos, como Torre Soxa, los diseñadores italianos famosos, ¿no? Y que encuentran en un contexto específico una manera de hacer asociada a ese contexto, ¿no? Había esa búsqueda, ese deseo en mí, ¿no? Y mi suegra llega a la mesa donde estoy trabajando con un ventilador roto, uno de los ventiladores que había en la casa, que había 2 en ese momento, y ella estaba muy molesta con el artefacto, estaba roto realmente, y lo empieza a desarmar y yo, por un segundo así, pienso que debo incorporarme y hacer algo con ella. Que realmente quien está haciendo diseño radical es ella, entendiendo qué necesitamos y confrontando estas necesidades de manera directa. Y entonces empiezo a incorporarme un poco o a pensar, a liberarme de esa necesidad de tener que producir objetos que nadie me ha pedido, que se inserten en la historia del diseño. Empiezo a registrar en mi casa las cosas que estábamos haciendo. Empiezo a considerar objetos de diseño, objetos que ella había hecho para mi casa, como un banco que llamo el banco provisional, 2 sillas con una tabla arriba, una tabla entre ellas 2. Y empiezo después a registrar a los vecinos y con amigos después empezamos a registrar ese proceso por la ciudad. Y empieza un archivo hasta el día de hoy, un registro y proceso de archivaje o de recolección de objetos y de piezas, de ideas, de soluciones a veces que no pueden ser fotografiadas, que alguien te dice que ya tiene más de 30 años, ¿no? Entonces yo buscaba estos objetos, buscaba objetos de necesidad que eran capaces de implicar todas estas relaciones complejas. Bueno, mi nombre es Leonardo Santos González. Este es mi negocio, mi trabajo. Coco rallado, como ven aquí, las cosas que derivadas del coco rallado como tal. Bueno, llevo 14 años y medio rallando coco. El coco entero vale 80 pesos. 80. Bueno, dame uno entero picado a la mitad si puede. Coge cualquiera de esos que están ahí. ¿Y tú me lo picas? Esto es un invento que los cubanos mismos sacaron.
No, la hice yo. La hice yo. Esto es un motor de lavadora. De la parte del tanque de lavado, el motor. Viene un tubo de 2 pulgadas con una base que es una llanta de carro. Una lavadora en mi casa. Una lavadora vieja. Se compró la nueva. Y entonces la vieja, para no desecharse, las piezas se utilizaron. Tiene 6 hojas sentadas. Ella gira, y a girar el coco, se le va sacando la masa. Y la cubeta para cuando se raye, el coco no se esparza, no se bote. De pintura, esto era de pintura. Nosotros los cubanos, yo digo que no nos morimos de hambre. Fue muy común en Cuba que todo el mundo aprendiera a reparar algo. En Cuba te puedes encontrar un cirujano, por ejemplo, reparando su propia lavadora o creando un farol de queroseno. Cuando llega la crisis hay un grupo enorme, masivo, de personas con formación tecnológica e ingeniería, ¿no? Mucha gente graduados de la universidad en muchos campos de ingeniería y de los campos técnicos. Personas que saben cómo cortar cosas, que tienen conocimientos de electrónica. Todo ese conocimiento cae en esta producción, ¿no? Hay un segundo factor, digamos, sería que casi todo el mundo, casi el 99% de la población cubana estuvo viviendo la misma crisis económica. Solamente la cúpula en el poder mantuvo su vida normal. Todos los cubanos, casi el 99%, vivían en las mismas condiciones. Y el tercer factor sería que cuando llega la crisis, todos los cubanos tienen casi los mismos objetos en la casa. Hay básicamente 2 tipos de televisores, un televisor soviético, Krim, y un televisor de tecnología soviética armado en Cuba que se llama Caribe. Hay un ventilador muy famoso que es el Órbita. Hay 2 tipos de refrigeradores de la misma marca, diferentes tamaños, 2 generaciones de una máquina de lavar, la Eurica. Como todo el mundo además tenía los mismos objetos, cuando alguien aprende a reparar un ventilador soviético, por ejemplo, el Órbita, todo el mundo aprendía a reparar. Y además se creaban sistemas de producción de piezas de repuestos para estos problemas específicamente, ¿no? Entonces hay como una especie de socialización del secreto técnico. Esta es la famosa lavadora soviética que estaba cortada a la mitad. Originalmente tenía 2 partes y se corta. Tiene un espacio para lavado y un espacio para secado. En Cuba tú pones la camisa en la ventana y se seca, ¿no? Es decir, el tener una secadora es un absurdo. Entonces la gente lo que hacía, normalmente lo que se hace es que se divide, se corta la lavadora en 2 partes, se reduce el tamaño de la lavadora, solamente necesitas la cápsula para el lavado y el motor de la secadora lo usas para cortadoras de col, pulidoras de gomas de zapato, mezcladoras, ventiladores. Hay muchísimos usos que yo he registrado por muchos años sobre este motor de la Eurica que yo siempre decía que era el verdadero motor de la revolución. Soy Sandra Rodríguez Ribalta, vivo aquí, es mi casa, y durante más de 10 años me he dedicado a reciclar y a reutilizar todo. Por ejemplo, esas caretas de ventiladores, ahora es un secador solar. Esto es un sidecar de una moto. Y ahora mismo tengo frijoles, cebollino y algunas plantas medicinales. Esas son tamboras de lavadoras más modernas, esas que tienen los huequitos. Estas son las lavadoras rusas soviéticas. Las Euricas, la parte circular es donde iba la secadora y la otra es la lavadora. Entonces, en este caso ves que está unida aún, pero aquí está separada porque yo las recogí, estaban tiradas. Esta era mi lavadora. Esta fue mi lavadora. Cuando ya se rompió, la arreglamos, cosa que hacemos mucho aquí. El motor se ha usado, como te dije, para bombas de agua. Donde no hay, el agua deja de entrar, pues se pone una tubería, y ese mismo sistema de sacar el agua de la ropa, pues se utiliza para entrar el agua de la tubería y subirla al menos a un nivel como este, que es un primer piso. Y han sido súper útiles. El motor de una de las lavadoras que lo uso con una piedra de amolar, conecto a la corriente
directamente y con eso me sirve para afilar las mismas herramientas con las que trabajo aquí arriba y en casa de mis vecinas también que reciclamos. Mi sueño es implantar que las personas entiendan que hace falta en este mundo hacer economía circular. Porque no es solo inventar por inventar. Uno inventa porque necesita. Entonces no es que sea inventora, sino que aprovecho, según mis necesidades, las cosas que me puedan servir. Y reutilizar porque no puedo tirar y tirar y tirar. Rickinbilly es un término que se usa en Cuba para nombrar, inicialmente se usaba en los años 90 para nombrar una bicicleta con un motor, que puede ser una máquina de una sierra, puede ser una máquina de fumigación, un aparato de fumigación, que es muy común en la ciudad por los mosquitos en Cuba, o una bomba de agua, ¿no? En los espacios rurales se hacían para transportar cosas, alimentos, niños, familia. En la ciudad mayormente la hacían los jóvenes para moverse de un lugar a otro, ¿no? Para mí hoy Rickinbilly o la conversación sobre Rickinbilly es uno de los más interesantes en Cuba en términos de creatividad, de reinvención. Me llamo Osman Ceja García. Pensé que iba a ser un buen medio de transporte porque aquí no tenemos nada y no, así evita uno dando pedales. No hay mucho transporte, no hay mucha guagua, no hay muchas guaguas. Entonces uno, por medio de uno mismo, tiene que buscar la vida de uno moverse. Porque aquí atrás en el campo aquí no hay cómo salir para la ciudad. Entonces hay que inventar, Y camina bien. Todos no tenemos las mismas posibilidades, por eso es que uno hace estos inventos, entonces, para poderse mover. Esto era de una bomba de agua, un rebombeo. Era una turbina, parecida a la que está en las casas, una turbina, pero esta es de gasolina. Yo la desarmé y entonces le adapté todo eso. Esa adaptación se la hice yo. Un motor que estaba viejo. No, hace rato no lo utilizamos. Lo desarmé, le di mantenimiento y entonces, bueno, ahí está. El rodillo, que es que le da la fricción a la goma para que le dé vuelta. Es la que le da la fricción a la goma para que le dé vuelta al motor. Es el que le da el motor, entonces le da fricción a la goma, entonces él hace que gire y ya. Eso lo hice en el tornero con una fresadora, me lo hicieron, para que le hicieran las estrías, los dientes, para que es la que le hace que mueva la goma, porque si está liso no patina demasiado y no le da vuelta a la goma. Las ruedas son criollas, no son originales de fábrica, las hace una fábrica, eso lo hace un hombre que tiene una fábrica en su casa, las hace una mini fábrica, las hace él mismo en su casa. Son las mejores que salen para eso, porque mayormente esas otras gomas vienen podridas y se rajan, se explotan, no aguantan para los Rickinbilly. Manipuladores de persiana, como puede ver, un barbiquí, un nipple, un alambre de amarrar cabilla, otro ventilador, un cepillo de madera, esto es una T que es pegable, viene el cerrajero y me compro la llave que le haga falta, sin problema se la venden a mí. Increíble lo que puede haber sido esto. ¿Cuántos años podrá tener esa llave? Más viene uno de ferrocarril y le hace falta la llave. ¿Se da cuenta? ¿Bien? Yo me llamo Rafael Noriega Martínez, me dedico, soy dependiente de aquí de esta unidad y vendemos cosas recicladas. Por parte, lo que te haga falta. Viene una persona, un ejemplo, y me dice, a mí me hace falta el tornillo este de la máquina. Se lo quito porque ya esta máquina no está de uso. Se lo quito y se lo vendo. Y a usted le hace falta esta parte de aquí adelante, yo se la vendo. Después viene el otro y le hace falta esta parte de aquí atrás, se la vendemos. Después viene usted y le vendemos esta, porque lo que te hace falta es esta. A lo mejor no te hace falta para la linterna, pero te hace falta para un empate, para cualquier cosa. Pero no botamos nada.
A todos se van a salir. Aquí todo se le da a sus. No se vota nada. Aquí no se vota nada. Hay una organización, por eso hablaba de la sociedad civil, que es la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, la ANIR. La ANIR está informada por otros grupos que se crearon muy al principio de la revolución. Las fábricas estaban paralizadas por la pérdida del personal con conocimiento técnico, ingenieros, capataces, los especialistas, las personas que trabajaban en la fábrica y que organizaban la producción se van, muchos de ellos se van con los dueños de las empresas hacia Puerto Rico, hacia Estados Unidos. Estos espacios se quedan únicamente ocupados por los obreros y empiezan a crear piezas de repuesto para volver a poner esas máquinas en función. Ernesto Che Guevara, que en aquel momento era ministro de Industria, se percata que entre los trabajadores se podían buscar alternativas de solución a los problemas y promueve dos grandes movimientos. Uno que se llamaba Piezas de Repuesto y un segundo movimiento que se llamaba Obrero Construyente de Maquinaria. Eran convocatorias al movimiento obrero a buscar soluciones a los problemas. El Che, como ministro de Industria, no solo desarrolló un amplio plan de industrialización del país, sino de la industria de reciclaje, de recuperación de materias primas. Para construir equipos, maquinaria, piezas de repuesto. Los cubanos han tenido la necesidad de ser creativos y lo han demostrado a lo largo de los 65 años de revolución. Y si algo tenemos que agradecerle a esa creatividad al imperio es que nos ha obligado a ser más creativos que ellos. Pero ya la ANIR en los 90 desarrolla un movimiento que impulsó Fidel, el Fondo de Piezas de Repuesto, y comienzan a innovarse en todo sentido. El movimiento de fue llamar a innovar en cada puesto de trabajo. Y sobre ello se enfoca y empieza a buscar soluciones con piezas que están, por ejemplo, desechos, en desuso, que se van a llevar, se van a botar, y él encuentra ahí una solución, pues la trae y con esa pieza, con ese equipo, pues logra darle solución al problema. Pero ahí se ha convertido, ese lugar se convirtió en una especie de reserva de ese conocimiento técnico, ¿no? Me llamo Juan Oxel Montero López y me dedico básicamente a fabricar herramientas, reparar motos y ayudar a la gente que viene con trabajo en lo que necesita. Como aquí en Cuba no hay tanto acceso a las herramientas, ¿ves? Y las pocas que hay son muy caras, bueno, yo las fabrico también, en específico, ¿ves? Según mis propios diseños, a mi gusto, y que ese gusto también coordina con los clientes. Les gustan las herramientas que fabrico, entonces me encargan herramientas. Esta máquina es un torno que fabriqué yo también, ya hace 25 años. Fui fabricando poco a poco las piezas de pedazos de acero, reciclando esto de una combinada cañera, por ejemplo. El cabezal es de una combinada cañera reciclado, el motor de una bomba de agua, pieza fundida, engranajes reciclados, todo así lo fui fabricando y hice este torno. Piezas de auto que no las hay ya y no existen, entonces yo puedo fabricarlas aquí. Puedo adaptar de un tipo de auto a otro tipo de auto. Aquí yo empato el eje, lo soldo, lo vuelvo a rectificar otra vez y se lo adapto de un carro a otro, así. Voy haciendo. De no fabricar esa pieza, ese vehículo, por ejemplo, habría que desecharlo. Ya no serviría para nada, pero aquí en Cuba no se acostumbra a desechar nada. Y así hay autos en Cuba que tienen 70, 80, 100 años trabajando. ¿Y cómo trabaja? Pues bueno, porque nosotros le fabricamos piezas. Antes no teníamos herramientas para muchachos y hacíamos todo a mano. Y comencé a indagar y encontré que había encaladoras de banco. Aquí no podíamos adquirirla porque no había acceso en Cuba para ese tipo de herramientas. Entonces yo mismo la construí, que está hecha de recortería de metales. Por ejemplo, pedazos de acero. Este es el motor de una lavadora. Que igual ya la lavadora está dañada, está un poco viejo el motor, pero todavía funciona perfectamente.
Le hice la polea de acuerdo al tamaño que me convenía a mí y lo monté en una base con una corredera para tensarlo, hecho de un pedacito de angular viejo y perfectamente trabaja. Estas piezas, por ejemplo, es de una moto para hacerle un fuelle para que eche aire y te limpie la zona de trabajo. Va cortando, lo como decía, te va generando polvo y para eso es el soplador que te limpia la zona de trabajo. Esta lamparita es para alumbrarte también. Un cargador de celular viejo reciclado, ahí está perfectamente. Me da la energía para los LED. Ahí están. Es como un arte. De hecho, aquí en Cuba nosotros le decimos arte mecánico. Porque de pedazos de hierro, de cosas recicladas, sacas una moto que a la gente le gusta, queda bonita y es una forma de arte, arte mecánico. Es lo que hacemos nosotros aquí. En el año 91, el Ejército y la Federación de Mujeres Cubanas publican en conjunto un libro que se llama El Libro de la Familia. Y es una compilación de ideas, de soluciones técnicas, de soluciones de reparación, de soluciones de reutilización, y se distribuye entre el ejército, pensando que los soldados van a llevarlos a las casas, y eso es lo que pasa, ¿no? Los llevan a los hogares, y de ahí ese conocimiento sirve un poco a la cuadra, ¿no? El próximo año las personas empiezan a mandar cartas a este editorial, que es la editorial Verde Olivo, una editorial del ejército. Empiezan a enviarle cartas con soluciones y soluciones que ellos encontraron, ¿no? Pues sí, por acá nos encontramos con el libro Con nuestros propios esfuerzos. Fue una compilación de apoyo a la resistencia y a la subsistencia del pueblo de Cuba en los primeros años del periodo especial. Esto fue un aporte de toda la población cubana. Muebles fabricados a partir de cajas de televisores ya desechados. Esto se hacía en las casas, no es que se hacía en la industria, pero las propias personas comenzamos a aprender. Este es el ventilador órbita, que el ventilador órbita es adquirido de la entonces Unión Soviética, pero que esto no se podía utilizar por muchas horas porque era plástico. Y entonces la parte de atrás, de donde está el enrollado, se derretía. Se ponía la lata de leche condensada, que no se derrite, lo que se calienta mucho. Y entonces daba posibilidad. También se empezó a innovar con el asunto del enrollado. Y entonces, bueno, para darle un poquito más también hasta de velocidad. Esta es la lavadora Eurica. Esta lavadora tenía como una cinta aquí afuera muy bonita, lumínica, así plateada y a veces dorada, y las cogíamos para cinto, las muchachas jóvenes, nos las poníamos de cinto, lo picábamos y los poníamos de cinto, y era la moda en Cuba en aquel momento y estabas muy bien vestida. Eran muchas las ideas que se enviaban. Por eso esto es una parte de cómo pudimos subsistir al asunto en aquellos crudos años del periodo especial. Pinto. Dime. No, vamos a meterle mano a eso. Sí. Sí, pero espérate. Aquí estoy echando ceniza de cigarro. Después la embarro un poquito de petróleo o aceite. Eso es porque no tengo pasta esmeril, que es con lo que se usa para esto. Ahora embarrar esto un poquito de petróleo para crear como una pastica que le da asentamiento a esto aquí. Invento cubano. Muchas veces no hay las cosas. Muchas veces, porque la mayoría de las veces no hay un ejemplo. No tenemos recursos, no hay recursos. No hay recursos de ningún tipo. Entonces hay que estar inventando. Con lo que tengamos, hay que hacer las cosas.
Era un tanque medio parecido a este. Lo que este creo que es un poquito más grande. Entonces yo lo cogí y lo piqué. Le abrí un agujero que no tenía careta. Aquí abro para ver dónde voy a soldar y ya después dejo caer. Esto es lo que se llama una verdadera careta cubana. Fíjate que la pensé patentizar y todo. Careta de soldar cubana. Aquí voy a hacer una arandela para ponérsela abajo del inyector. Lo hago con una pulidora que yo mismo hice. Vaya, no es pulidora, pero me funciona igual que una pulidora. Yo mismo lo hice con un motor viejo, empecé a inventar, le busqué una pieza que no era ni de esto, era una toma de algo, era una toma de algo y lo cogí, lo puse ahí, me sirvió, porque hay que inventar, no había de otra. Le puse escoltey porque había veces que me daba pase corriente. Y entonces cuando estaba trabajando me daba un pase corriente ese y tenía que soltarla. Y un viaje se me partió un disco. Bueno, se me joda esto, ya buscaré la forma de ver qué invento con otro motor, con un motor de secadora, con algo ya. Tiene que estar constantemente inventando a ver cómo puede seguir adelante. No hay recursos de ningún tipo. No hay una tienda donde tú vayas y digas, compro esto. Entonces, la gente trae pulidoras de otros países. Pero vale más una pulidora que el pigolino mío, el tractorcito mío completo. Las pulidoras están caras, todo. Es que todo se ha puesto caro. Todo se ha puesto caro. Cuando se joda esta, inventaré otra cosa. Hay que seguir inventando. Reparar, reutilizar, por ejemplo, reusar, son gestos sencillos. En el contexto global hoy son gestos completamente transgresores. El cubano se cuestiona el artefacto desde adentro, ¿no? Completamente el artefacto. Es decir, hay una intervención del objeto del sistema completo. Hay muchos cuestionamientos a la cultura industrial, desde prácticas artesanales o de reparación, de transformación de los objetos. Y me gustaba entenderlas como unas prácticas que eran realmente muy revolucionarias y transformadoras. O sea, las personas, porque tenían que reparar, tenían que abrir todo, entonces subordinaban todos los factores estéticos a problemas de necesidad, ¿no? Entonces ya no es importante si se ve bonito, si se ve feo, si está limpio, si está desarmado o armado, si tiene un aditamiento o una parte que no le pertenece. Aquí hay dos ventiladores hechos con motores estos son los famosos ventiladorator. Y entonces llamamos desobediencia tecnológica exactamente a esto, a un irrespeto sistemático a la identidad del objeto industrial contemporáneo. Hay una especie de cosas que hemos aceptado de que el producto que viene va a ser mejor que el anterior, cuando realmente puedes usar el mismo toda tu vida sin ningún tipo de problemas, ¿no? Así como muchas cosas que no parecen tener sentido dentro de este mundo, pero allá se volvieron esenciales, ¿no? Estamos acostumbrados a tener una especie de gusto por el objeto nuevo, que tiene una superficie específica, que brilla, que responde. Sí, los objetos en los últimos años todos tienen, si tú miras cualquier productor, desde Dytron, Philips, todas las batidoras son iguales. Envases de medicina, esto es un envase, por ejemplo, de penicilina, utilizado en un encendedor de cocina. Tú no compras solamente un objeto que es capaz de batir o de moler una fruta. Estás comprando un objeto que tiene un estatus, que tiene una visualidad que responde a algún tipo una noción de high-tech, hay como una especie, todo eso es kitsch también, ¿no? Es un cargador de batería no recargables para utilizar baterías como las baterías que usan los relojes. Y entonces el término desobediencia tecnológica viene como un término, digamos, paraguas, que reúne todos estos pequeños gestos sencillos y describen una mirada irrespetuosa hacia el objeto cerrado, excluyente, que te deja siempre fuera de su lógica, de cómo funciona, de cómo ha sido pensado. Lo que estaba haciendo el individuo era
y respetando radicalmente que el objeto ya no es más un objeto, es un campo de posibilidades. Nos da mucha capacidad el tema de la impresión 3D. Tienen un rol más de prototipado que de producciones en masa. Se hacen muchísimas cosas. Se pueden producir otras máquinas, otras piezas necesarias. Ya el límite lo tiene la imaginación, todo está en el diseño. Pueden fabricar cualquier pieza, incluso piezas que no se pueden hacer por otras técnicas de inyección. En ámbitos donde se aplica casi esta técnica con mucha frecuencia es en la reparación de cosas, porque es una pieza única. Estamos hablando de los autos antiguos, por ejemplo, un tablero de un auto, la manilla de un auto, que ya no se fabrica. Bueno, aquí tenemos la posibilidad de fabricarla, algo que ya está fuera del circuito productivo y comercial. Lo que hacía la impresora casi completa, construida por nosotros, y es una de las cosas que más nos enorgullece, saber que todas estas piezas las pensamos y las hicimos y funcionaron, ¿no? Esta máquina tiene adaptaciones y características que no tiene una máquina comercial. Por ejemplo, estos motocitos son reciclados de impresoras normales, las antiguas impresoras de cinta, son reciclados de ahí. Ya esta impresora, de hecho, fue hecha con otra impresora. Todas estas piezas son hechas con plásticos de pomo reciclados. Esa es la idea de utilizarlas, es decir, de que ellas mismas sean capaces de reproducirse y hacerse ellas mismas otras máquinas. De crear filamentos, de cortarlas, que sean automáticas y crear todo un proceso. No está aquí mi diseño único, hay todo también un movimiento de maker internacional y nosotros lo aterrizamos a nuestras condiciones en Cuba. En el caso de que no tienes esa materia prima, poder obtenerla también es parte de lo que más te estimula, ¿no? Es decir, cómo lograr algo que antes o tenía que importarlo o tenía que comprarlo. Y ahora puedo producirlo yo, tener más control sobre lo que yo tengo. El placer de poder hacerlo, del reto de saber que es posible. Hola. Hola. Buenas. Mucho gusto, Ernesto. Andreu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Igualmente, sí. Mira, estamos ahora en la calle de Einas, aquí del Raval, y es a la vez un banco de objetos donde la comunidad presta herramientas a los vecinos del barrio y a la vez tenemos una comunidad de reparadores que una vez al mes, más o menos, hacemos unas restart parties. Y la idea es que el usuario que tiene un electrodoméstico roto lo traiga a estas restart parties y con la ayuda de nosotros, de un técnico, os decimos cómo abrir el objeto. El usuario pierde el temor a abrirlo y tratamos de conjuntamente que usted identifique cuál es el problema y solucionarlo. Y si lo podemos reparar en el momento, mejor. Concienciar a la gente de que los recursos en la tierra son limitados. No podemos estar consumiendo y a la primer desperfecto lanzarlo. No solo reparamos aparatos, sino nuestra relación con ellos. Si no somos capaces de abrir o de saber cómo funcionan nuestros propios aparatos, ¿quién es el dueño de esa tecnología, ¿no? Hasta los 80 se hacía, cuando tú diseñabas un objeto, parte del valor de uso era la reparación. Es decir, estaba involucrada dentro del valor de uso. La accesibilidad, el manual estaba adentro, tú abrías el objeto, tenías el manual adentro, tenías acceso, los tornillos no eran complejos con diferentes cabezas o algo así, ¿no? ¿Qué significa producir objetos? O a lo mejor replantearnos incluso que el diseño tenga que producir cosas nuevas. Quizás tendríamos que dejar de producir cosas o reaprovechar lo que ya existe, ¿no? Cuando me encuentro con proyectos como este, para mí me da, por ejemplo, me libera de ese sentimiento de estar haciendo algo sobre un tema que es doloroso para los cubanos, por ejemplo, ¿no? Hay un estigma, digamos, ¿no? Hay como un estigma con la reparación, no solamente en Cuba, en América Latina en general. Y se ve como, y si el objeto está reparado, está
es porque no tienes dinero. Tenemos que trabajar en los imaginarios de la reparación, pero también en la dignificación de lo que significa el trabajo de reparar, ¿no? Inventar debería ser puesto en valor, ¿no? Más que el consumo y el desconocimiento. Entonces creo que por un lado hay que dignificar ese trabajo, hay que poner en valor la inventiva y hay que también, creo que cambiar los gustos, la estética, ¿no? Como sentirnos orgullosas de tener algo que aunque no parezca quizás tan nítido, tan brillante, pero lo hemos arreglado nosotras, ¿no? Estando aquí en Barcelona, en España, en Europa, para mí es más estimulante o más rico mirar hacia Latinoamérica por todo lo que hay que aprender que no hacia el norte de Europa, por ejemplo, en términos de diseño, ¿no? Lo principal es ese sujeto colectivo que se llama pueblo cubano, esa capacidad de resiliencia del pueblo cubano. No es una sociedad de usar y tirar, es una sociedad que desarrolla vínculos afectivos con su cultura material cotidiana. Lo que pasa que lo ideal es que las sociedades lo experimenten sin el nivel de carencia brutal que supuso el periodo especial. No me gusta que se vea a Cuba, que se romantice alrededor de la producción en Cuba. Esa excepcionalidad me gusta diluirla. Porque no se puede tirar tanto, tirar y tirar. Porque aquí no se desecha nada, ¿no? No, aquí se reconstruye y sigue para adelante trabajando.